Sin más dilación, empezamos la sesión de hoy viendo estas variables en cuanto al diseño de soluciones innovadoras y sostenibles para las ciudades, ¿vale? Entonces, podríamos comenzar diciendo que ya los hormigones, lo que son las características de resistencia, ¿no? Resistencia, compresión y durabilidad, digamos que se le puede sobreentender ya de por sí en un hormigón, ¿vale? Tenemos la norma, tanto ya sea la EH08 como hoy por hoy el código estructural, donde esos atributos que acabamos de mencionar pues, son intrínsecos al producto. Pero aparte de resistencias y de durabilidad, hay otra serie de atributos que buenamente se pueden ir modificando según la aplicación a la que destinemos el hormigón, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y uno de esos atributos es el que traemos hoy en esta sesión, ¿vale? Justamente el atributo de cuál es la huella de carbono que tiene el hormigón y cómo se puede modular, cómo se puede reducir concretamente. Entonces, una mención importante es que estos productos bajos en carbono son productos de hoy, concretamente. No es nada de un posible mañana. Ya hoy están disponibles en gran parte de la geografía española. Son productos comerciales. De hecho, lo veremos más adelante, como ya se están aplicando desde, podemos decir, más o menos segunda parte del año anterior. Y, como digo, son productos que perfectamente se pueden ejecutar, colocar con los medios convencionales, como se venía trabajando en un hormigón, digamos, tradicional. Así entonces, como bien apuntaba David, con el asunto de este desarrollo sostenible, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, ¿vale? Tenemos que las ciudades, los proyectos, pues tenemos la posibilidad de modular según qué tipo de aplicaciones vayamos a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, hablando en este caso de ciudades resilientes, de aplicaciones resilientes, donde destinaríamos los hormigones, por ejemplo, de alta resistencia o incluso los hormigones fibro-reforzados, ¿no? Los HRF, por ejemplo. Si en lugar de eso queremos aplicar realzar, mejor dicho, la circularidad como soporte, ¿vale? Podemos hablar de todas las características de darle una segunda vida a la materia prima en cuanto al árido. Y segunda vida y, ¿por qué no, tercera o cuarta? ¿Vale? Tema de árido reciclado para hormigones de árido reciclado. Igualmente, tenemos toda la parte de hormigones de cara a vista, tema de ciudades, cuando hablamos de inclusivas, habitables, hormigones de cara a vista, hormigones de árido expuesto, hormigones pigmentados, incluso hormigones donde la landa térmica la ponemos a disposición de la aplicación. Podemos jugar con esta landa térmica según cómo queramos aplicarlos en un entorno u otro. Y un dato más, que sería para el tema de zona de aplicación en tema de hospitales, ¿no? De clínicos, donde, por ejemplo, modificando la densidad, podemos optar a aplicaciones de las salas de rayos X, donde, por ejemplo, queramos contener las radiaciones ionizantes. Pues para eso, hormigones de alta densidad, son densidades de 3.3 de ese orden, toneladas metro cúbico, es decir, más del entorno a 1 tonelada mayores con respecto al hormigón convencional, también pues, se puede modular ese otro atributo. Pero bueno, entonces, en el día de hoy, el atributo que queremos modificar cuelga justamente de este capítulo de aquí, de sostenibilidad, ¿vale? Y lo veremos cómo es el asunto de la huella de carbono, ¿no? El porqué de referirlo todo a una huella de CO2, ¿vale?
Y lo veremos desde ya no solamente como una iniciativa empresarial, sino una iniciativa global que viene desde diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es este que vemos aquí, ¿no? Aquí a la derecha, ¿no? Este primer informe de esta escuela, ¿no? Del ETH de Zurich, donde ya empieza a establecer una serie de pasos y procesos para llegar al 2050 de manera totalmente descarbonizada, ¿vale? Desde ese informe, luego cada uno de los países ha ido desarrollando una hoja de ruta, donde ir estableciendo diferentes objetivos previos al de 2050. Para el caso nuestro en España es la hoja de ruta de Oficemen, ¿vale? Que la tenemos aquí en pantalla, hoja de ruta de la industria cementera española para alcanzar la neutralidad climática en el 2050. ¿Vale? Ahí dentro se desarrollan toda una serie de objetivos, ¿vale? Que es lo que a modo de resumen traigo aquí en la parte central, y podemos observar claramente como todo apunta a huella de CO2, emisiones de CO2, que esto ya es, digamos, de día a día, ¿no? Hablar de esta huella de CO2, que ahora veremos el porqué en cuanto a la relación con el cambio climático, este 1,5 grados máximo de incremento de temperaturas, etcétera. Pero dentro de este resumen ejecutivo de la hoja de ruta 2050 de Oficemen, se ven claramente cinco pasos, 5 procesos, ¿no? A los que hay que ponerles diferentes metas, ¿vale? De las cuales, bueno, es la estrategia de las 5C, por el acrónimo de C de clinker, cemento, hormigón, concrete en inglés, construcción y recarbonatación. Entonces, rápidamente, de este resumen, si nos fijamos, prácticamente la mitad, clinker, cemento, hormigón, incluso más de la mitad, es relativo al producto, al hormigón y a su componente principal, ¿vale? Cemento, y de este el clinker. Entonces ahí hay trabajo que hacer. De hecho, como vemos aquí, en los objetivos, había pasado ya una sesión de control en objetivos 2018, ¿ok? Y el siguiente es objetivos 2030, ¿vale? Para llegar a un objetivo final, como decimos, de 2050. Y si podemos ir viendo aquí dónde están los valores de control, ¿vale? Están parte en el clinker, parte en el cemento, y más allá, ya 2030 y 2050, parte en el hormigón. Pero bueno, ahora iremos viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se ha hecho ya en cada sector, clinker, en cada etapa del proceso, clinker, cemento, hormigón. Bien, si hacemos un pequeño paréntesis, hacer un pequeño recordatorio al tema del CO2, sus propiedades y cómo afecta el tema del efecto invernadero, tenemos aquí 2 ilustraciones a continuación, donde podemos hacer esta breve parada, a ver el asunto de cómo funciona, cómo afecta, cómo es esto del CO2. ¿Vale? Entonces, por una parte, entendemos que todo CO2, o digamos la gran mayoría de CO2, proviene por una combustión de una fuente de carbono. Esto es la opción resumida de esta ecuación que vemos aquí a la derecha, arriba a la derecha. Una fuente de carbono en un proceso de combustión da CO2 y agua, ¿vale? Más energía, más temperatura. Esta temperatura calienta estos 2 compuestos, ¿no? El CO2 ya es gas de por sí, ¿vale? El CO2 es gas caliente, entonces para la atmósfera. Y el agua caliente, vapor de agua, también en la atmósfera, ¿vale? Proceso principal de combustiones de fuente de carbono. Después, el CO2 como compuesto, ¿no? Lo tenemos aquí en modo gráfico, ¿no? Con el átomo central de carbono, ¿no? Es una molécula lineal. Entonces, está el átomo de carbono central y los 2 oxígenos a cada lado con enlace doble. Digo esto de enlace doble porque le da una estabilidad
mayor a la molécula. Es decir, es un compuesto bastante estable. Y en este doble enlace y dada esta estabilidad, pues tiene la capacidad de absorber fuertemente la energía que está en el espectro infrarrojo, ¿vale? Es decir, toda energía infrarroja es bien capaz de poderla absorber. ¿Ok? Y ahora veremos el porqué en la siguiente slide. Pero bueno, de momento, fijarse también en que cómo está siendo la progresión en los últimos 60 años, ¿vale? En este gráfico aquí abajo a la izquierda, la progresión, datos fidedignos reales, aquí está la fuente, dato fidedigno de cómo está siendo esta huella de carbono desde que se empezó a medir, año 58, estaba por el orden de los 315 miligramos de CO2 por litro de aire, hasta la actualidad, casi 420 miligramos litro. Es decir, el incremento son más de un 30% en estos 60 años. Eso por un lado. Y por otro, observemos la pendiente, la línea de tendencia azul, cómo es su pendiente, cómo es su intensidad. Aquí está más bien tumbada, digámoslo así, y aquí está perfectamente, no digo vertical, pero mucho más, con una mucho mayor pendiente. Todo esto es fruto, como sabemos, de los desarrollos industriales, principalmente. Bien, entonces, a la pregunta de cómo afecta el CO2 esto del efecto invernadero, ¿cómo es? Pues esta ilustración que viene a continuación, rápidamente, la comentamos. ¿Vale? Como decíamos, CO2 capaz de absorber energía infrarroja de manera potente. ¿Vale? Entonces tenemos la fuente de radiación solar, ¿vale? Con su componente de energía IR, energía infrarroja. Parte de esa energía llega directamente a la Tierra, a la corteza terrestre, a la superficie terrestre, corteza terrestre, como le queramos decir. ¿Vale? Otra parte se rebota antes de llegar a la atmósfera, justo al llegar a la atmósfera está rebotando, y otra parte está llegando a la atmósfera y calentando su composición de gases, entre nitrógeno, oxígeno, argón y luego CO2, metano, CFCs, etc. Entonces, lo que decimos, al llegar esta energía a la atmósfera, parte de esa energía el CO2 ya la secuestra, ¿vale? Ya la absorbe. Y la otra es que, así como tenemos la Tierra calentada por los IRs, la energía IR del Sol, parte de esta energía IR, cuando la Tierra se enfría justamente por el ciclo día-noche, ¿vale? el eje rotacional, la Tierra devuelve energía hacia la atmósfera y la CO2 la captura. La manera en que la almacenan estas moléculas es aumentando su vibración, su energía vibracional. Vibran más, rotan más. ¿Vale? Y posteriormente, otra vez, con el mismo esquema, cuando este gas se enfría, pues esta energía que tiene almacenada la emite, parte a la atmósfera y parte a la Tierra, recalentándola. Efecto invernadero. ¿Vale? Lo que tenemos es que además del CO2, como digo, hay otra serie de gases, véase metano, los NOx, los CFCs, que esto de los CFCs nos hará recordar a los años 90, donde ya se empezaban a prohibir o se prohibieron drásticamente. ¿Vale? Entonces, hay otros gases de efecto invernadero bastante más potente que el CO2. ¿Vale? Lo que se ha hecho ha sido referirlo todo al CO2 porque digamos que tiene un mayor componente social. Hablar de CO2, digamos que se puede entender más a nivel social en todos los campos, en todos los aspectos. Entonces, como digo, todos los poderes de potencialidad de calentamiento global de otros gases están referidos justamente al CO2. ¿Vale? Y así tenemos, por ejemplo, el metano, que es 25 veces más capaz de calentar, de dar efecto invernadero, que no el CO2. Los NOx, 300 veces. Y los CFCs, los clorofluorocarbonados, más de 15.000 veces. Es decir, hablando un poco así en burdo, digamos, una tonelada de CFCs es capaz de contaminar, entre comillas, igual que 15.000 toneladas de CO2. Es decir, tienen el poder de calentar lo mismo que 15.000 toneladas de CO2.
¿vale? Por eso todo lo que hablemos de huella de carbono va a ir siempre referido así, kilogramos de CO2 equivalente, justo por este pack, este mix de gases presentes en la atmósfera. ¿Vale? Huella de CO2 equivalente. Bien, entonces, entrando ya en materia, vamos a ver a continuación cómo es la distribución de la huella de carbono en un hormigón. Es decir, qué materia prima está aportando CO2 al producto final. ¿Vale? Aquí lo tenemos en el... Estos son datos provenientes de ANEFOP, la Asociación de Fabricantes de Hormigón Preparado, año 2017. ¿Vale? Tenemos aquí cómo contribuye, cuál es el peso de contribución de cada uno de los posibles componentes del hormigón. ¿Vale? Como vemos, tendríamos un 16% del hormigón España está fabricado con cemento tipo 1. Pues ese cemento tipo 1 tiene una parcialidad en contribución a esta huella de CO2 al producto final. La otra parte, del 63% de la huella del hormigón, proviene de emplear cementos tipos 2, cemento 2A en este caso, ¿vale? Un 3% por cemento 3, CEM 3, tipo 3, mejor dicho. Y luego parte de transporte de cementos y luego ya árido, arena y grava, transporte de áridos y un 4% de ese orden en cuanto a aditivos, energía eléctrica de la planta, etc. ¿Vale? Esta es la distribución de la huella de carbono en cuanto a fuente de materias primas. ¿No? Si hacemos la cuenta rápida, el paquete de cemento, ¿vale?, está tomando un 85%. 85% de la huella del CO2 es debida al cemento. Viene del cemento. Por eso, ¿vale?, el resumen ejecutivo de la ruta, ¿vale?, trabaja mucho, más de media hoja de ruta es cemento y su componente principal, digamos, la fuente principal, el clinker. Justo por este 85% que acabamos de mencionar. ¿Sí? Bien, entonces, habiendo visto los componentes, pues hay que ver cada uno de ellos, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo para poder llegar a un hormigón en el cual la huella de carbono se pueda reducir versus lo actual. Entonces, como no, vamos a ver el cemento y más concretamente lo que es el clinker. Por su parte, en la producción del clinker, como producto intermedio y previo a la consecución del cemento, tenemos dos procesos diferenciados en cuanto a ese factor de emisión de CO2. ¿Vale? Por una parte, está lo que es la descomposición térmica de la piedra caliza, carbonato cálcico, con alguna porción de dolomía, magnesio. Pero digo, el proceso principal, uno de ellos, digamos, descomposición térmica de carbonato cálcico en cal y CO2. Esto es el proceso de toda la vida de producción de cal. Pues aquí es en nuestro caso es un proceso adicional. ¿Vale? Obtener la cal desde la piedra caliza, ¿vale?, pues emite este CO2 por descomposición de la piedra caliza y además, como se realiza vía térmicamente, pues para obtener esta temperatura, como hemos mencionado al principio, combustión de una fuente de carbono. ¿Vale? Entonces, este proceso inicial de obtención de la cal representa el 60% de la emisión directa. ¿Vale? El otro 30% viene por esta combustión que hemos comentado, ya no solamente a estos 800 grados, sino por llevarlo más allá, llevarlo a 1300 grados, porque evidentemente no fabricamos cal, sino clinker. ¿Vale? Entonces cogemos este primer estadio donde está la cal, lo combinamos con la arcilla, mineral de hierro y un cierto etcétera, para poder dar lugar a la clinkerización y obtener el clinker que estamos buscando. Entonces, por este segundo proceso de la temperatura, subirla a 1300 grados, eso implica más combustión, ¿vale? Y entonces ahí, otra vez, emisión de CO2. Entre estos dos procesos, 90%.
de emisión de CO2 de ese entorno. El 10% restante viene por consumo de energía eléctrica, para hacer rotar el horno, incluso para los molinos, ¿vale? Y el otro pequeño porcentaje es el transporte por carretera de producto final. ¿Okay? En cuanto a qué se está haciendo o qué se ha hecho ya a nivel producción de clinker, que lo veíamos en la hoja de ruta, ¿vale? Están estas opciones de aquí en medio, ¿no? Ya se está trabajando en el grupo Cemex, ahora por lo menos 20 años, 2 décadas, que venimos utilizando combustibles alternativos, véase biomasa, véase digamos, lo que le llamamos el Enerfuel, que son combustibles en base a plásticos que ya están al final de su vida útil. Entonces, entre combustible alternativo estamos rebajando huella de CO2 en la parte de combustión. Y en la parte de aquí, de la descomposición térmica de la piedra caliza, aquí lo que estamos trabajando son con materiales alternativos, reciclados, recuperados, de otras industrias, en los cuales ya no haya que hacer este proceso, ¿vale? Son 2 fuentes de reducción de CO2, ¿vale? Vía estas opciones que acabo de comentar. La otra es en la energía eléctrica, ¿vale? Donde parte de la energía eléctrica consumida se busca que provenga de fuentes renovables, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos clinker, ¿vale? Hay el paso siguiente, y es el más interesante desde el punto de vista cemento, es ir a trabajar con cementos en los cuales no sean tan dependientes del clinker, ¿no? Es decir, producir cementos cada vez con menor intensidad en clinker, ¿sí? Son los cementos cada vez un poco más adicionados. De aquí viene esta tabla, ¿vale? Donde digamos que tendríamos el modo de trabajo, digamos, más antiguo, era claramente trabajar con cemento tipo 1, cemento, es decir, clinker molido y poco más, ¿vale? 95% de clinker, ¿vale? Hoy por hoy, y ahora podemos decir que hará 10 años buenos o un poco más, que estábamos trabajando con cementos tipo 2, con adiciones, ¿vale? Y dentro del tipo 2, como vemos aquí, por ejemplo, fijémonos en la zona de Puzolana, por ejemplo, ¿vale? Pues ahí están los cementos tipo 2AP, ¿vale? El subtipo A y el subtipo B, ¿vale? Lo mismo en Caliza, ¿vale? El subtipo 2A y el subtipo 2B, ¿vale? La diferencia es, como vemos por aquí, es la cantidad de adición. De modo que los 2A están teniendo un 80% de clinker y el resto de adición, y los 2B llegan a permitir rebajar el clinker todavía en 15 unidades versus el 2A, ¿no? Es decir, aquí nacen con el clinker a 65%. Entonces, lo que está haciendo la industria de cemento es mirar de migrar hacia cada vez más los cementos con adiciones y dentro de los 2A tratar de llegar a los 2B, pero evidentemente con garantías, ¿vale? Con garantías de cumplir norma, ¿vale? Y sobre todo, que lo veremos ahora un poquito más adelante, lo que son las prestaciones mecánicas. Incluso en la norma, la 197-5 de cementos, empiezan a mencionarse esta otra opción de aquí, los cementos 2, compuesto, pero 2CM, ¿vale? Donde miremos aquí cómo queda el clinker rebajado hasta incluso la mitad, ¿no? Mitad clinker, mitad adiciones. Y adiciones, ¿vale? Variables. Todas estas que tenemos aquí, ¿eh? Calizas, ceniza volante, puzolana, sílice, etcétera. Entonces, esta digamos, es la hoja de ruta del clinker cemento, de este binomio, en ir trabajando todo lo más posible en cementos con menos índice de clinker, ¿vale? Con ello, cada vez que se hace viable entrar en un cemento más adicionado, en lo que es ya la opción de cementos 2B, dentro del grupo Cemex entramos en lo que son los cementos cuya marca les hemos llamado cementos Vertua,
Ya están disponibles ellos. Es lo que vemos aquí a continuación. Tenemos los cementos Vertua Classic, Plus y Ultra, donde varían en estas reducciones de huella de carbono versus un cemento tradicional. En el entorno al 20% por aquí, en el entorno al 30-35% por acá y más del 40% por esta parte de aquí. Con esto, lo que estamos haciendo, lo que estamos obteniendo es el siguiente digamos, escenario, siguiente cambio. Hemos visto la huella 2017, cómo era el reparto de la huella de carbono del hormigón en cuanto a sus componentes, y vía estos cementos que acabo de comentar, estamos teniendo esta huella a cierre del año 2021. ¿Vale? Entonces, vemos claramente al menos dos cambios, incluso tres. Por una parte, podemos ver cómo la proporción de hormigones fabricados con cemento tipo 1, la que es la porción azul, ha bajado más de la mitad con respecto al 17. ¿Vale? Es decir, tendemos a dejar los cementos tipo 1 normalmente para hormigones de altas prestaciones, de altas resistencias, HA50 en adelante, por ejemplo. Los cementos 2A, que serían aquí la porción roja, pues se ha reducido versus la anterior. ¿Vale? Y aparecen, como hemos mencionado, los cementos 2B, y aparecen en un 14%. ¿Vale? Entonces, aquí son dos cambios principales, ¿no? El cemento tipo 1 a menor intensidad, menor proporción, menor presencia. La presencia del cemento 2B, ¿vale? Si hacemos la cuenta otra vez, como antes, de cómo es la huella total del cemento, en lugar de aquel 85% que había aquí, en el 2017, ahora es un 81-82%. Un 3% más bajo que en el 17. Y por otra parte, ¿vale? Cabe mencionar que en el árido, ¿vale? Claro, si bajamos la huella en el cemento, los otros componentes pues empiezan a subir. Mirad en el árido, como ahora es 5% de arena, 5% de grava, 4% de transporte. Aquí ya es un 14% versus un 11-12 que había aquí. ¿Vale? Entonces el árido algo tendrá que decir también. Probablemente en un segundo estadio, pero bueno, también tendrá su campo de actuación. ¿Vale? Entonces, traigo a continuación unas experiencias de laboratorio, de desarrollo de estos cementos 2B, de cómo se ha podido avanzar en ese desarrollo. Y que es lo siguiente, es lo que vemos aquí ahora en pantalla, donde, por una parte, cabe mencionar que, bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Un cemento más adicionado es, digamos, el camino, ¿vale? Pero hay que lanzar aquí una pequeña alerta, ¿vale? Porque un cemento más adicionado también lo que hacemos y puede dar pie es a bajar, a diluir las prestaciones mecánicas del clinker, ¿vale? Entonces, con cierta facilidad podríamos ir saltando hacia abajo, ¿vale? De capacidad resistente, de categoría resistente, ¿no? De un 52,5 a un 42 y de un 42 a un 32,5. Y si esto se ejecuta de manera poco sesgada, pues podríamos incluso hasta llegar a hacer un traspaso de huella de carbono. Es decir, podríamos llegar a hacer cementos con bajita huella de carbono, porque están en este lado de aquí, ¿vale? Pero lo que hacemos sería trasladar esa huella de carbono al hormigón final, porque tendríamos que trabajar con más cantidad de cemento. Entonces, eso es lo que no deseamos hacer, porque no arreglamos nada. Es un cambio de manos, un cambio de cromos y no hemos hecho prácticamente nada. Entonces, lo que hay, digamos que lo que buscamos como desarrollo es mantenerse en este 42,5 todo lo posible, a una base de incrementar adiciones, ¿vale? Justamente para que realmente haya un neto de menor huella de carbono. Traigo estas
estas fotografías de investigación, de desarrollo. No he podido traer más, lo siento. Aquí lo que hay, estamos viendo fotografías SEM, que le llaman, ¿no? De microscopía electrónica de barrido, de 2 hormigones a relación agua-cemento 0.45, pero aquí tenemos a la parte izquierda un cemento tipo 2, subgrupo A, 2A, y aquí el 2B. ¿Vale? Entonces, aquí a la izquierda, fijarse en estos huecos, en este poro, así más oscuro, ¿vale? Y que son fácilmente localizables, ¿no? Tenemos aquí, 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 ¿vale? Se repite la tendencia de hueco, presencia de hueco, ¿vale? Microscópico, hablamos de, ahí lo veis, ¿no? Micrómetros, ¿vale? Y en el 2B, lo que hemos conseguido hacer, se ve aquí en pantalla, es estos huecos ya se pueden contar prácticamente con una sola mano, ¿vale? Y además son de menor tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, y además, ¿vale? Fijarse aquí en lo que es el árido, como la interfase pasta-árido, es más densa. Incluso digamos que la interfase penetra más en el árido, se quiere comer más al árido, ¿vale? Es mucho más grueso que no aquí. ¿Vale? Entonces, esto es una técnica bueno, que le hemos llamado de modulación dinámica, donde podemos llegar a orientar los geles hidráulicos de CSH hacia estos rellenos de huecos, ¿vale? Así es como hemos conseguido que los cementos 2BM se mantengan en idénticas prestaciones que un 2A, o incluso mejores, ¿vale? Porque todo esto que estamos viendo en pantalla implica menores canales de penetración de cloruros y agentes agresivos, ¿vale? De hecho, lo vemos en la siguiente gráfica. Aquí estamos viendo lo que es el grado de hidratación del cemento, grado de madurez, ¿no? Con respecto al nivel de adiciones que hemos incorporado. 0 adiciones, cemento tipo 1, 10% de adiciones de ese entorno, cemento tipo 2A, y 20% cemento tipo 2B. ¿Okay? Aquí lo vemos lo estamos viendo a 20 grados, ¿vale? Y aquí a 60 grados. En condiciones más estándar, condiciones más severas de periodo estival y además de periodo de condiciones un poco más extremas, pero que también se pueden alcanzar, ¿no? Estival y en reacción exotérmica del cemento, pues por ahí podemos estar. Entonces, fijarse que, bueno, en el caso de cemento tipo 1, a 20 grados, como teníamos la evolución de esta madurez, ¿no? A 3 días estamos aquí, 7 días, 14, 28, 90 días. ¿Vale? Estamos a los 28 días, el 85% de este grado de madurez. Con los cementos 2A, ¿vale? Perfectamente igual o mejor en todo momento. Y con los cementos 2B, ¿vale? Al principio, un poco de caída, es decir, son más lentos, ¿vale? Porque hemos hablado de dilución de las propiedades del clinker, ¿vale? Son más lentos, un poco más lentos, pero tenemos que 28 y 90 días estamos sostenidos, mantenidos en mismas prestaciones, ¿vale? Esto no era así antes. Antes eran caídas constantes a cualquier edad, ¿vale? Y lo vemos que también a la parte de 60 grados estamos en el mismo comportamiento. 28 días y 90 días, ¿vale? Aquí era el 2A y aquí el 2B. Exactamente mismo punto, ¿vale? Por eso ya los cementos 2B pueden estar jugando perfectamente. Bien, entonces, como nos interesa seguir adelante, llegar a ver cómo es la marca Vertua en hormigones bajos en carbono, ¿vale? En esta ruta que estamos haciendo, ¿vale? Hemos visto que veníamos de un hormigón con un 85% de huella vía cemento, un 11% vía árido y luego ya minoritarios. Entonces, el camino, como hemos dicho, por una parte, para llegar a obtener un hormigón Vertua, un hormigón bajo en carbono, primero será seleccionar el tipo de cemento Vertua que mejor se adapta a la aplicación. Y siguiente es fijarse, hasta 3 veces aparece la palabra áridos.
¿vale? Y posterior, central de hormigón. El modelo de planta, el diseño de central tendrá algo que decir también, ¿vale? Entonces, el siguiente paso conviene dedicarle un tiempo a toda la parte de tecnología de áridos, ¿vale? En este caso, cuando diseñamos hormigones bajos en carbono, ¿vale? Estamos buscando también que el árido ya no sea un árido cumplidor, mero cumplidor con la EHE o código estructural y bien tenga su marcado C, sino que estamos buscando áridos de unas propiedades tecnológicas, digamos, mayores. Buscamos áridos que de por sí tienden a la compactación, ¿vale? E incluso cuando lo sometemos vía los laboratorios, lo sometemos a todo un paquete de ensayos, ¿vale? Entonces ahí buscamos que su rendimiento sea notablemente superior a los mínimos, ¿no?, que exige la norma. Entonces, por una parte, el árido en sí tiene que ser árido bastante tecnológico, o si lo es, mejor, es a lo que me estoy refiriendo. Y por otra, luego lo que es en el diseño del hormigón, nos fijamos mucho en lo que es la gradación, la dosificación en cuanto a su empaque, vía las curvas de Fourier, por ejemplo, Volomey incluso, pero más bien las curvas de Fourier, hablando de esa compactación máxima que estamos buscando en los hormigones para que el rendimiento cementicio sea, no te digo máximo, pero sí que sea lo que mejor se puede alcanzar. Bien, en cuanto al árido, ya yendo a la tipología de áridos, si bien hablamos de áridos dentro de un orden, pues cuanto más nobles y más tecnológicos, mejor. Luego hay otra parte de diferentes fuentes de árido, ya sean áridos reciclados, áridos recuperados e incluso áridos RCDs, recuperados o provenientes de RCDs, pero para otro tipo de hormigones. Pero bueno, que también tienen cierto peso cuando hablamos de hormigones de baja huella de carbono. Por aquí tendríamos la partida de áridos provenientes de selección en plantas de RCDs, son las plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, como esta de aquí de Cáceres y esta otra de aquí en la zona de Euskadi. Si nos fijamos, en los últimos 6 años, pues de 90 millones de toneladas que entraron en juego en el año 2014 en el sector construcción general, ¿vale? En el 19 han sido 140. Fijámonos aquí cómo es el porcentaje de árido reciclado recuperado vía RCDs y que ha vuelto al sector construcción. Prácticamente hemos saltado hasta un 400%. ¿Vale? Más de 300% al cierre del 19 y en el 2020 esto fue 2,1%. O sea, más del 400% de recuperación. Es decir, que el crecimiento de disponer de este árido RCD al sector construcción cada vez es más notorio, cada vez es mayor. Otra fuente de árido, ¿vale? Y este es un caso bastante más cercano. ¿Okay? Esta es el árido que recuperamos de hormigón de demolición, lo que conocemos como árido para fabricar hormigones reciclados, que perfectamente entraban ya en la norma, en la EH08, en la parte de anejos y ahora ya en articulado en el código estructural. ¿Vale? Este ejemplo de acá es bien reciente, del estadio Vicente Calderón, ¿vale? lo que fue su deconstrucción. ¿Okay? Y llegamos a obtener aquí pues, un primer estadio de árido más bruto, de árido de mayor tamaño, ya seleccionado, ya sin parte férrica, sin vidrio, etcétera. Y luego ya tratado este árido de acá, es un árido intermedio en cuanto a tamaños, pero todavía más cribado, más seleccionado. Y al fin y al cabo podemos llegar a obtener un árido reciclado proveniente de hormigón machacado, como el que vemos aquí en esta foto de la derecha. ¿Vale? A este árido también le vamos a pedir que cumpla el código estructural, ¿vale? Aparte de su marcado CE, que cumpla el código estructural. Y con este árido, si bien tiene una parte de huella de carbono,
porque evidentemente ha habido que hacer un proceso de molienda, de cribaje, de selección. Lo que sí conseguimos es alargar la vida útil de la reserva mineral del propio árido noble. ¿Okay? Entonces, de ahí también tenemos una parte de beneficio en cuanto a huella de carbono. El tercer tipo de árido que traigo a continuación es el árido recuperado del propio hormigón fresco. ¿Vale? Es decir, árido árido que viene de lavar el hormigón. Este es árido que se produce directamente en plantas, ¿no? en centrales de hormigón. En este caso es una central del grupo Cemex. Y bueno, aquí lo que hacemos es todo hormigón que retorna a la planta, ¿no? Hormigón sobrante de obra y demás, pues este se lava a base de agua y se recupera esta porción de árido desde 0,5 o 1 milímetro hasta 20-22 milímetros, y que es esta pila que tenemos aquí en la imagen. ¿Vale? Normalmente esta pila se puede obtener en un más o menos cada 2 días. Cada 2 días la producción es así. ¿Vale? Tenemos unas 40 toneladas, que es la pila que vemos aquí, cada 2 días. 40 toneladas de árido recuperado en planta. ¿Vale? Y directamente lo que hacemos con este árido es dejarlo secar y directamente a tolva para volverlo a incorporar al proceso de manera controlada, de manera dosificada, ¿vale? Y de manera que, sobre todo, al fin y al cabo, la cantidad, la dosis que empleemos de este árido no dé lugar a tener que incrementar la cantidad de cemento que emplearemos para el nuevo hormigón. ¿Vale? Se trata de retirar una parte de árido noble por una parte de este, sin tener que modificar aguas arriba la dosificación de cemento. ¿Vale? Como última parte, en cuanto a componentes, aquí tenemos lo que es una central de hormigón, donde actualmente está fabricando hormigones Vertua, hormigones bajos en carbono. Y aquí, en esa tipología de plantas, tenemos, por ejemplo, ahí este árido reciclado que hemos visto antes, es de esta planta. ¿Vale? El árido reciclado va en una tolva de estas, concretamente en esta última de aquí. ¿Vale? Y el agua reciclada que tiene los finos de la arena, del árido fino y del cemento, viene por gravedad, por esas tuberías de aquí arriba, hacia un tanque intermedio, bien cerca de la planta, para que con una bomba no demasiado potente podamos llevar el agua a las básculas de proceso ubicadas en este segundo piso de aquí. Luego, otra opción que aplicamos en plantas, como en esta, es fabricar el hormigón por gravedad. Es decir, los áridos no hay que elevarlos cada vez que se fabrica una masada, ¿no? Sino que ya se han elevado antes, se ha hecho un acopio desde estas naves hasta el acopio central aquí arriba, ¿ok? Y desde allí, por gravedad, se va haciendo abre-cierra a las básculas, y aprovechamos esa gravedad para poder ir haciendo los lotes de producción. ¿Vale? El beneficio aquí es que literalmente es mucho más, digamos, mucho más económico a nivel de consumo de energía eléctrica el arrancar la maquinaria para subir el árido hacia arriba, pero a una sola arrancada, que no tener que estar arrancando constantemente para ir fabricando camiones de manera sucesiva. ¿Vale? Dado que es la arrancada donde el consumo de amperaje de los diferentes motores es donde se dispara, y ahí se van los kilovatios. Y eso implica huella de CO2. Por otra, todo un sistema de filtración que está aquí atrás, no se puede apreciar, pero ahí atrás hay todo un filtro, ¿vale? Que aspira cualquier partícula sedimentable que pueda emitir esta planta. De modo que llegamos a evitar todo el tema de posibles barridos con camión aspirador, con barredoras, etcétera, etcétera, con lo cual también tenemos CO2 evitado vía una filtración local. Bueno, pues al final, una vez hemos visto las materias primas y las plantas con las que se pueden ejecutar estos productos, aquí tenemos ya cómo
cómo queda la huella de carbono en los hormigones desde hormigón convencional a hormigones Vertua. ¿Vale? Fijarse que aquí tenemos dos columnas, ¿vale? La primera a la izquierda va referida a hormigones en resistencias 25 e inferiores, y la de la derecha para hormigones de 30 newtons y superiores. Entonces, si nos fijamos digamos, por analogía al hormigón convencional, al 25, nos ubicamos en esta columna de la izquierda, tendríamos la huella del hormigón año 2000 con cemento exclusivamente tipo 1 a 315 kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico de ese orden. La media al cierre del año 2020, 220. Para el 2021, 218, o sea, muy similar. 220, ¿vale? Para el hormigón convencional. Y lo que se consigue con los Vertua, evidentemente, es poder romper esta barrera de los 200 kilos de CO2 por metro cúbico, entrando en la gama Vertua opción Classic, donde allí tendremos el abanico de 170 a 200 kilos de CO2 por metro cúbico. Para el siguiente renglón tendremos los Vertua Plus, con este abanico, desde 170 kilos de CO2 hasta 100, y por debajo de 100 los Vertua Ultra. ¿Vale? Ahora bien, Vertua Ultra, con la normativa actual en la mano, normativa española, ¿vale? Tenemos ahí una serie de impedimentos, ¿no?, a nivel de uso de adiciones. Ese impedimento no está en la EN 206, es decir, resto de Europa, sin ningún problema pueden empezar a fabricar Vertuas Ultras. Aquí en España nos quedaremos con Classic y Plus. ¿Sí? Bien, entonces ahora aquí traigo una serie de ejemplos de aplicaciones reales, tanto del país, en España, como fuera de España. ¿Vale? En este caso tenemos aquí este edificio ya en uso, ya dando servicio, que fue terminado del entorno de septiembre del año pasado, y se hizo, bueno, es en Polonia, fabricado íntegro con hormigones Vertua Classic, en este caso. ¿Vale? Nos acercamos un poquito, vamos hasta Inglaterra. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo de aquí a la derecha, el tren de alta velocidad, el proyecto HS2 de High Speed, ¿okay?, donde otra vez se ejecuta con hormigones Vertua Classic, donde se llegó a medir una reducción de la huella de carbono de un 42%. Otro proyecto en Inglaterra, también en proceso. Esto es iniciado en octubre del año pasado y se estima año y medio de obras. ¿Vale? Es es un edificio para alquiler de oficinas, y está íntegro también con Vertua Classic, con reducciones en el abanico 30-50% versus un hormigón tradicional. Bien, entonces, como estamos viendo, diferentes aplicaciones, diferentes soluciones abarcan todo el atributo de sostenibilidad. Aquí hay diferentes proyectos, ya sea con hormigones ecológicos, como también con otra tipología. En este caso, aquí en 2015, esto es Barcelona, con hormigones de muy baja densidad, para consumos de energía calorífica en el uso del edificio reducidos, también aislamiento sonoro. Hormigones por acá, hormigones donde podemos, son hormigones drenantes, ¿no?, donde podemos empezar a diferenciar lo que es el agua de lluvia, que podemos evitar que ese agua de lluvia tenga que ir al alcantarillado público y por ende acabar en las depuradoras. Aquí lo que conseguimos es que el agua de lluvia pueda ir directamente a través de estos hormigones, pueda ir al subsuelo, al sustrato, ¿no?, y no al alcantarillado público y entonces a depuradoras. Otro proyecto por acá es hormigones fibro reforzados, con un mix más rebajado en armaduras tradicionales por
fibras de acero de diferente dimensión. Hormigones ligeros y pigmentados, por aquí, el domus. Aquí, en este caso, otra vez, son hormigones de landa térmica diferenciada, como decíamos al principio. Y este proyecto de aquí de Walex, que esto vuelve a ser otra vez España, ¿vale? Este proyecto es de la parte del prefabricado, el precast, donde también decimos que tienen funcionalidad los cementos Vertua en su rama Classic. En este caso, también podrán entrar en el mundo del prefabricado. ¿Vale? Y luego ya para ir acabando, aquí estos son modelos, fotografías de aplicaciones recientes en España. Esta que vemos en pantalla es de justamente este mes de enero y febrero. Es aplicación de Vertua Classic en Barcelona para unas viviendas unifamiliares. Y aparte de la imagen, con respecto, la imagen del Classic, Vertua Classic, es aquí a la derecha, ¿vale? Este de aquí. Traía esta otra, ¿vale? Que este es un hormigón convencional, más fluido, pero convencional, y quería hacer ver la diferencia en el color, en la coloración. No sé si en la fotografía se puede llegar a apreciar bien, ¿vale? Pero los Vertua Classic, bueno, toda la gama Vertua es de un gris más clarete, más clarito. Tenemos que poder apreciar aquí un gris más oscuro, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Un gris más claro. Bueno, tenemos otras imágenes que también se podrá apreciar. ¿Vale? Bueno, pues esto es primera obra Barcelona, Vertua Classic, desde este enero en adelante. Por aquí tenemos el Vertua Classic, otra vez, Vertua Classic en Valencia, año pasado, septiembre y octubre del 21. Otra vez aquí se puede apreciar, ¿vale? Esa tonalidad más clara, más clarita, y como también el nivel de acabado, aparte de que era visto y con este efecto de negativo positivo, vía este modelo de aquí, como también podemos observar este acabado compacto, este cierre, esta ausencia o casi ausencia de poros. ¿Sí? Y por último, esta otra aplicación, esto es Vertua Plus, ¿vale? En la actualidad son dos aplicaciones, esta es Alicante y también hay otra en las Islas Baleares, pero esta de aquí de Alicante, Vertua Plus para estos muros vistos, con el efecto tablilla, donde se busca visualizar el nudo de las maderas y todo el veteo, pero también aquí creo que se ve más claro que antes todavía esta claridad, este color, este gris más clarito al que hacemos mención. ¿Vale? También este efecto de mayor compacidad, más compacto y ausencia de oquedades o grandes burbujas de aire. Aquí hacemos un zoom a esta sección y esto es lo que estamos viendo. ¿Ok? Bien, esta obra está en curso, sobre todo la de Alicante, que decía, ha empezado en septiembre, octubre del año pasado y se prevé que va a ser durante todo el año 22. Bueno, en principio, por mi parte, llegaría hasta aquí y ahora pues quedaría abierto a cualquier tipo de consultas en cuanto a preguntas que hayan podido formular o que tengan interés. Gracias.